Voy a disculpar a Anaís, que ha tenido un problema personal, se ha tenido que desconectar. Así que si alguien tiene alguna pregunta para Anaís en específico sobre hepatitis A, os ruego que me la mandéis al correo electrónico. Bueno, vamos a empezar con las preguntas que nos han ido llegando. Y tenemos la primera pregunta, que es para Antonio Aguilera. Carmen Serrano pregunta: ¿qué marcador recomienda para iniciar el screening de la hepatitis B en muestras de origen extrahospital y urgencias para establecimiento de cascada diagnóstica? Empezar por antígeno de superficie, core, transaminasa. Pues hombre, si es en urgencias, yo empezaría por antígeno de superficie y core, por los dos. Es lo habitual que en cribado, si se hace un cribado masivo, pues a lo mejor te podrías plantear utilizar exclusivamente core y en función de si es positivo, pues hacer otros marcadores. Pero yo creo que la mayoría de los laboratorios de microbiología diagnóstica están trabajando con las dos pruebas, con antígeno de superficie y core para la hepatitis B. Lo que sí que recomiendo es, en los casos donde el antígeno de superficie sea positivo, pues el hacer simultáneamente el anticuerpos frente a virus delta, si es posible. En este sentido también, Antonio, y quiero que también se sume a esto Ana, que sois las dos personas que realizáis el diagnóstico microbiológico, has comentado que la hepatitis delta está infradiagnosticada, ¿vale? Con los nuevos fármacos que van a estar disponibles y que veremos en el módulo 4, ¿esperáis desde el punto de vista del diagnóstico microbiológico una avalancha de peticiones de delta? Y en este sentido, que ya entraremos con el tema de la PCR en el siguiente módulo, pero ¿está implementado en casi todos los centros o cómo es el circuito para esto? Es que el infradiagnóstico es precisamente porque no está implementada el diagnóstico de hepatitis delta en la mayoría de los hospitales. Se hace exclusivamente hepatitis B. Quiero decir, avalancha no va a haber porque realmente la indicación de delta es en un B positivo, antígeno de superficie positivo. Pero sí que es cierto que muchos centros en el algoritmo diagnóstico que tienen, pues no incluyen virus delta o lo derivan y tal. Yo creo que es una prueba que además está automatizada. La mayoría de los laboratorios tienen autoanalizadores donde se puede realizar perfectamente por un ensayo de quimioluminiscencia y además con unos reactivos que tienen una estabilidad bastante grande y que eso yo creo que en cierta medida va a ayudar mucho, igual que va a ayudar este documento donde yo creo que se pone énfasis en el diagnóstico integral de todas las hepatitis virales ante cualquier sospecha diagnóstica. No solo B, C, sino que incluyendo en los casos de B positivo, pues delta, E, espero que la E también, de todas. Ana. Sí, yo quería comentar que en mi caso la avalancha ya me ha llegado de casos de delta y decir que efectivamente esta enfermedad se considera una enfermedad olvidada en todos los aspectos, también en el aspecto de los test diagnósticos, que solo recientemente hemos conseguido test de quimioluminiscencia que antes no teníamos, con lo cual era más complicado hacer el screening. Estoy de acuerdo con Antonio que debe hacerse en los pacientes de hepatitis B antígenos positivos, pero no solo una vez, sino periódicamente, porque todos esos pacientes son susceptibles de infectarse, de sobreinfectarse por virus delta. Entonces, bueno, pues animar a todo el que pueda implementar esa técnica en su hospital, porque en todo el seguimiento de todos los pacientes con virus B, si se hace un seguimiento anual, por ejemplo, pues se puede incluir esta prueba también. Y de esta forma llegar a diagnosticar a todos los pacientes que sean positivos. Muy bien. Una pregunta para Sergio. Has comentado, Sergio, lo bien que íbamos en España con el tema de eliminación de la hepatitis C y que se ha visto frenado por la epidemia COVID. ¿Crees que ahora que estamos acercándonos a la pospandemia, digámoslo así, se va a retomar con el mismo impulso o es como un tren que una vez que se frena casi en seco cuesta mucho trabajo arrancarlo? ¿Qué piensas? A ver, yo mi sensación es que estamos un poco parados, un poco atascados, ¿no? La prevalencia en población general
hoy por hoy es muy bajita. Es que tú puedes irte a un centro de salud a hacer 500 test y no tener ningún positivo, ¿no? Entonces, yo veo que estamos un poco atascados y que hay unos grupos de población que son muy difíciles de localizar, que son los que tienen unas prevalencias moderadas altas y que son los que mantienen las vías de contagio. Porque vamos a ver, el señor o señora de 70 años que le pincharon de joven y tiene virus C, tiene un problema personal, pero no es un problema epidemiológico de salud pública. Pero la población joven, varones homosexuales básicamente, y consumidores de drogas, estos son un gran problema y no sabemos dónde localizarlos. Algunos los tenemos en sitios concretos. Por ejemplo, los datos que yo he presentado de gente que toma metadona. Tú vas al centro de metadona y allí están todos, ¿no? Pero luego tú tienes el consumidor de drogas que no lleva tratamiento sustitutivo y que no va a ningún sitio. Con los varones homosexuales pasa lo mismo. Tenemos la población VIH muy bien controladita entre comillas, porque a todos los revisamos cada 6 meses y es una población que se reinfecta de virus C, pero la población de varones homosexuales con prácticas de riesgo que no tienen ninguna enfermedad aparente, esa no la controlan los médicos ni nosotros, por supuesto, y muchas veces los de familia tampoco, porque es una población que se considera sana, ¿no? Entonces, el problemón es acceder a esa población. Yo creo que esto va para largo, para muy largo. Creo que estamos atascados y si se hace algo distinto, yo no sé el abordaje cómo puede ser. Creo que hasta que es más fácil el abordaje de la población consumidora de drogas que el de prácticas sexuales de riesgo, que es muy difícil. Yo no sé si va a tener que ser a través de redes sociales, por ejemplo, de apps de contactos, no lo sé, es muy difícil esa población. Totalmente de acuerdo contigo. Si me permitís intervenir al hilo del... Yo creo que, bueno, habría que empezar a pensar en cribados masivos probablemente, que se han demostrado que son coste efectivos. En Estados Unidos, por ejemplo, el CDC y los servicios de medicina preventiva recomiendan hacer por lo menos una vez en la vida la hepatitis C a todo el mundo. En Italia, en el año 2020, justo cuando empezó la pandemia, ya se había aprobado un cribado etario del año 48 al 68, en ese rango de edad. Y yo creo que una cosa que hemos aprendido en la pandemia de COVID ha sido utilizar la agrupación de muestras cuando se podía utilizar, cuando la prevalencia era baja. Y como ha comentado Sergio, tenemos una enfermedad que la prevalencia de infección activa es del 0,22%. Utilizar la agrupación de muestras, pooling, es una estrategia ganadora y por supuesto que es coste efectiva. Entonces, bueno, pues a lo mejor en algún momento esto está aquí a disposición y probablemente pues alguien que tenga que tomar las decisiones pues probablemente las tome. Lo que pasa con esto, Antonio, es que si volvemos a hacerlo de centrar el screening en centros de salud y atención primaria, hay una población que se escapa, que es que no va allí. Por ejemplo, en Sevilla se ha hecho, ¿no?, lo de buscar a gente sin hogar. Que de esa gente o vas tú a buscarlas a la calle, que además luego hay un problema, que es que la administración muchas veces no sabe qué población tiene sin hogar. Tienes que recurrir muchas veces a ONGs, a lo mejor es Cruz Roja o alguna ONG la que tiene localizados a la gente sin hogar, porque la administración no lo sabe. Sí, eso desde luego, pero también tú has comentado, y yo te doy toda la razón, de que, de hecho, en la guía de cribado del Ministerio pone el 20% de los casos desconocen el factor de riesgo que tienen, por lo cual eso anima a poder utilizar en población general las estrategias de cribado, y incluso hay un 80% que no recuerda si alguna vez tuvo un... Bueno, yo creo que todo es complementario. Debe ser combinado, sí. Hay que atacar todos los frentes y de la mejor manera posible, eso sin lugar a dudas. Para José Antonio, tú has preguntado que si pensábamos en el dengue. Te devuelvo la pregunta. ¿Piensas en el dengue en ese caso? Yo sí, pero es que estoy muy sensibilizado. Pero bueno, te quiero decir que hay que tener la mente abierta, ¿no? Estamos viviendo en un mundo globalizado. Los viajes van a volver y van a volver con mucha más fuerza, ¿no? La gente tiene muchas ganas de vivir, de viajar y, bueno, el dengue es muy frecuente, ¿no? En todos los sitios se diagnostican
casos de dengue, lo habitual, cefalea retroorbitaria, descenso de plaquetas, fiebre, el antecedente de viaje, pero lo que me preocupa sobre todo es el establecimiento del dengue aquí en España, ¿no? Tenemos, bueno, pues un riesgo moderado, pero es un riesgo real y ya hemos tenido en toda Europa, ¿no? En Italia ha habido en el 21, en Francia llevan muchos años teniendo brotes, hubo el gran brote de Madeira también, con más de 1000 afectados, y es fundamental para esto pues estar alerta para poder detectar los primeros casos y así detener un poco la cadena epidemiológica. Y ya también preguntando, y uno también a Ana en la misma pregunta, porque está relacionado. Dos virus muy diferentes, con viremias cortas, gran porcentaje de asintomáticos como son hepatitis E y Crimea-Congo, ¿vale? Vía de transmisión parenteral por donaciones de sangre. Salvo en algunas comunidades autónomas, hepatitis E en Cataluña y, si no me equivoco, también en Asturias está incluido. En el resto no. Debemos de empezar a incluir Crimea-Congo y hepatitis E a nivel nacional en donantes de sangre. Por lo menos Crimea-Congo, como la estrategia que se hace en Andalucía de Wet Night, en épocas concretas de mayor riesgo de picadura. Bueno, en mi caso no estoy yo tampoco capacitada para recomendar una cosa así, porque obviamente hay que ver coste-beneficio, pero se puede hacer algo intermedio, como me consta que implementó Francia, que es hacer el screening de hepatitis E en aquellas componentes que vayan a ser utilizados en pacientes inmunodeprimidos. Es algo intermedio que no requiere el screening de todos los componentes, sino solo de algunos específicos. Y creo que para empezar podría ser interesante y probablemente podría evitar estos casos tan dramáticos de que un paciente está recuperándose de su cáncer y al final fallece por una hepatitis E. José Antonio. Bueno, yo creo que no es necesario en el momento actual hacer un cribado de Crimea-Congo. Yo lo centraría en poblaciones de riesgo, en matarifes, en cazadores, en gente que tiene una exposición pues, importante a garrapatas. Y si en estas poblaciones encontramos que hay una seroprevalencia estimable, de momento es 0, pues entonces sí que habría que considerarlo, ¿no? Todavía no estamos en ese momento, pero sí de vigilancia, por supuesto. Y en el sentido este también, José Antonio, el tema de Crimea, en relación al último artículo que han publicado los compañeros del Centro Nacional de Microbiología, Maripaz, Sánchez Seco, sí. Que muestra una distribución casi nacional de garrapatas con el virus, y con los datos que has comentado, ¿debemos de pensar en algunas localizaciones como primera línea de cribado Crimea-Congo en algunas situaciones de pacientes con fiebre y hepatitis aguda? Bueno, siempre que... A ver, tenemos una suerte de momento. Yaloma lusitanicum es el que fundamentalmente está infectado, ¿no? Las mayores prevalencias. Yaloma marginatum, que es el vector más reconocido y más aceptado en el mundo, parece que tiene un porcentaje menor. Yaloma lusitanicum pica a personas, pero pica con mucha menos frecuencia que Yaloma marginatum, aunque vemos alguna picadura por Yaloma lusitanicum. La alerta es fiebre, elevación de transaminasas y bajada de plaquetas. Ante ese cuadro hay que sospechar un cuadro de fiebre hemorrágica y, como tal, dentro del diagnóstico diferencial, si no ha viajado, porque si ha viajado se expande muchísimo el diagnóstico, hay que incluir la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. Esto es lo que estamos diciendo por ahí, tenemos que concienciar a los compañeros en urgencias infecciosas. Estos cuadros, aunque de momento sean raros, existen y tienen una mortalidad nada despreciable. Y bueno, con un tratamiento adecuado podemos
podemos hacer que el paciente sobreviva. Pregunta para Antonio Aguilera, dos preguntas. De Araceli Hernández, ¿qué posible utilidad puede tener en el futuro detección de antígeno PORE como nuevo marcador en la hepatitis B? Pues hombre, utilidad tiene la que tiene. Quiero decir, no para cribado, para diagnóstico, evidentemente, sino pues para ver la progresión de la enfermedad o aquellos casos donde aparentemente puedan tener un perfil de infección crónica y realmente puedan evolucionar a hepatitis crónica, ¿no? Esa es la utilidad que tiene el marcador. Y poder iniciar el tratamiento cuanto antes para ver si puede conseguir con los nuevos tratamientos pues lo que es la cura funcional. Y otra pregunta también de Gaby Reina, ¿crees que algún día haremos estudios de la inmunidad celular frente a virus hepatitis B, por ejemplo, para estudiar a los no respondedores? Pues probablemente. Pero espero que los tratamientos sean tan buenos que todo el mundo responda, ¿no? Y que no tengamos que hacer también estudios de inmunidad celular. Pero bueno, sí que yo creo que todo es progreso, es mejoría y es un mejor cuidado del paciente y evidentemente pues estas pruebas están demostrando su utilidad en los campos en los que se están utilizando, sin lugar a dudas. Yo en este tema, Antonio, lo de la revacunación, ¿no? Lo planteaba, y cuando te planteé el tema, lo planteaba un poco desde el punto de vista egoísta, ¿no? En el sentido de que además tenemos la oportunidad que está Ana Bellón, que ha sido la responsable de hacer todas las pruebas del segundo Estudio Nacional de Seroprevalencia, que también quiero que responda a esto, desde el punto de vista egoísta, porque los que tienen menor presencia de anticuerpos son los entre 30 y 40 años, ¿no? Entre los que me sitúo. Sí. Entonces me pregunto, ¿tendría que revacunarme o no? Y Ana, ¿qué conclusiones sacabais de esto en este grupo de edad? ¿Por qué todos nos vacunamos a partir del año 91? ¿Estamos perdiendo la inmunidad Hombre, en la hepatitis B un factor muy importante es la inmunidad, la respuesta anamnésica, es decir, aparentemente tú puedes tener un título de anticuerpos muy bajo, pero si vas a estar en contacto con el virus, el título de anticuerpos se va a aumentar y la respuesta inmune te va a proteger, en teoría. Evidentemente, el problema son los pacientes pues, donde puede haber problemas de grupos de inmunodeprimidos o que están en contacto, tienen dificultad para hacer respuesta. En el caso de dializados, por ejemplo, yo estuve en esas revisiones que hice, que no lo he comentado, hay un estudio fabuloso aquí en España, el estudio PICB, que se hizo en todos los centros de hemodiálisis de todo el país. Y realmente cuando ves las estrategias de vacunación que se siguieron, en algunos casos hubo que poner pues 2 y 3 pautas de vacunación para conseguir la respuesta, pues evidentemente que sí que es decir, el problema donde lo encontraban era con la edad, pero no precisamente en tu franja de edad, Antonio, sino en franjas de edad mucho más avanzadas. Evidentemente era un factor, pues lo comentaban, creo que en las conclusiones del estudio, que la obesidad y la edad avanzada pues eran factores determinantes de la peor respuesta a la vacuna, evidentemente. Pero en principio lo que no se recomienda la revacunación. Ahora mismo en ningún documento, únicamente esos casos concretos de esas 3 poblaciones. Incluso a mí me llamó la atención de que en el CDC, que suelen ser ves los grupos de riesgo y tienen más grupos de riesgo que en España todavía, pues que a la hora de revacunar no consideren a pacientes oncológicos, pacientes hematológicos y tal, como factores de riesgo, salvo que tuviesen un contacto de riesgo muy importante como para tener que revacunarlos. Sí, Ana, ¿qué piensas? brevemente, de los datos de la encuesta, que bueno, si se los miras con atención, ves muy bien el efecto concretamente miras el parámetro de anticuerpos anti-HBs y teniendo en cuenta que a todos los recién nacidos se les lleva vacunando en España desde el año 2000, si no me equivoco, ves perfectamente cómo va cayendo no solo el número de personas que dan positivo antígeno HBs, perdón, anticuerpo anti-HBs, sino además
en el título de esos anticuerpos, porque en los resultados están marcados aquellos reactivos por debajo de 10, o sea, por encima del límite de detección, pero por debajo de 10, y los que superan los 10, ¿no? Entonces, obviamente, los anticuerpos se pierden, como en cualquier infección. Claro. Entonces, ahora, como siempre, volvemos un poco al coronavirus para todo, ¿no? O sea, ¿por qué uno decide revacunar o poner una dosis de recuerdo? Pues porque los anticuerpos bajan, o porque hay una variante que es menos, en este caso como el coronavirus, que es menos controlable por la vacuna original. Ese problema en la hepatitis B no lo tenemos, porque los virus de la hepatitis B, la vacuna es la misma desde hace 30 años, no ha hecho falta revacunar, con lo cual entendemos que esas células memorias están ahí. Y con esa idea no se recomienda una revacunación general a alguien que lo haya perdido. Pero si en todas las guías te pone que aquellas personas de riesgo, como por ejemplo el personal sanitario o trabajadores de laboratorio, etcétera, sí que deben controlarse esos anticuerpos, y cuando bajen por debajo de 10 le pones una dosis de recuerdo. Eso es lo que se dice. Sí, hay además, lo que comentaba Ana, precisamente, es que hay ya pues casi una especie de, pues de periodo de disminución de anticuerpos. Ya pues a los 10 años va a disminuir el título tanto, a los 15 años casi está ya en el límite, o sea que está muy estudiado. Y es lo que dice Ana, es decir, que en principio, salvo grupos de inmunodeprimidos y tal, la vacuna es la misma, la respuesta es fabulosa normalmente, salvo raras excepciones, y la respuesta anésica te va a proteger, lógicamente, si eres inmunocompetente, claro. En este sentido, también con poblaciones de riesgo, me gustaría preguntar a Sergio y que lo comentaseis todos un poco, porque hemos hablado de hepatitis C en población HSH, hepatitis B en HSH, hepatitis A en HSH, CMV, Epstein-Barr como poblaciones de riesgo. Esto debería de haber una consulta específica de enfermedad de transmisión sexual en la mayor parte de los hospitales, que no existe a día de hoy para manejar este tipo de población, específicamente hepatitis virales. ¿Qué pensáis? Sergio. Sí, vamos a ver, la población HSH con prácticas de riesgo, porque luego está el que no, pero los que tienen prácticas de riesgo es una población de mucho riesgo para muchas cosas, ¿no? Todo lo que es transmisión, germen de transmisión enteral y parenteral, pues todo, ¿no? Nosotros en nuestro hospital, por ejemplo, tenemos una consulta de ITS donde se remiten enfermos directamente con esa patología, ¿no? También hay, en la comunidad valenciana, hay lo que se llama CIPS, que a lo mejor en otros sitios se llama de otra forma, Centros de Información y Prevención del SIDA, donde se hacen screening de forma anónima de pacientes con prácticas de riesgo, ¿no? A mí ese tipo de unidades me parece fundamental. ¿Qué pasa? Que no todo el mundo acude ahí, no sé, hay que promocionarlo de alguna forma, pero al mismo tiempo, cuando creas consultas de este tipo específicas, ya estigmatiza un poco a la gente que acude ahí, ¿no? Y muchas veces lo que crea es el efecto contrario, que la gente se retrae y no quiere ir a este tipo de unidades. Yo creo que hay que hacerlas, pero al mismo tiempo promocionar todo el screening relacionado con ITS, ¿no? Que está disparado. No sé vosotros, no creo que haya sido en Alicante solo, pero la incidencia de ITS está disparada. Bueno, es una cosa impresionante. Entonces, hay que hacer, por ejemplo, campañas masivas en atención primaria. Los médicos de familia tienen que saber que un exantema, por discreto que sea, en alguien sexualmente activo, pues que igual es una sífilis y no Es decir, que sí, unidades específicas sí, consultas sí, pero al mismo tiempo promocionarlo a todos los niveles y, por supuesto, en atención primaria, ¿no? Aquí una cosa antes de apunta una cosa, Gaby Reina, que yo creo que es muy interesante, y es: ¿creéis que la PrEP tendrá un impacto en aumentar la incidencia de hepatitis aguda por virus A, virus B, virus C y otras causas? José Antonio, ¿qué piensas? Pues pienso que sí, que es muy posible que sí. Porque lejos, yo creo que la PrEP hace que algunas personas pierdan el miedo a contraer una ITS como la infección por VIH, y se va a usar menos el preservativo.
y como es un colectivo, sobre todo el de hombres que tienen sexo con hombres, muy, muy activo, que tienen, se sabe por los estudios, múltiples parejas sexuales, ¿no? La posibilidad es estimable, ¿no? O sea, yo creo que hay que contemplarlo. La pregunta es muy pertinente. Yo quería apuntar algo también que no se ha comentado aquí, pero creo que puede ser de interés. Una de las posibles cosas que pueden salir positivas de la pandemia, ¿no? Yo creo que se tiene que fomentar el autotest, que ya todo el mundo está absolutamente muy habituado a hacerse test de coronavirus por todas partes. Pues hay autotest que pueden implementarse, y por lo menos que estas personas, si transmiten el virus, no sea de forma consciente, por lo menos que sean conscientes de que en el caso de que se detecten con un autotest puedan acudir a... Y luego, por supuesto, muchísima educación y campañas de información, ¿no? Porque yo creo que en la gente más joven pues cada vez se olvidan más de estas cosas, y realmente yo no veo campañas de información como las veía hace 20 años. Entonces es importante que eso continúe, porque es mejor prevenirlo antes de tratarlo, digo yo. Sí, sí. Aquí apuntas una cosa muy interesante, Ana, estoy totalmente de acuerdo contigo, que es el tema de los autotest, ¿no? Pero claro, aquí hemos visto como, por ejemplo, test de antígenos se ha regulado el precio después de Navidad, ¿no? Y si en farmacias, la farmacia que tiene disponible test VIH, ¿vale? Por gota de sangre, la farmacia debajo de mi casa vale 30 euros el test, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas, igual que se ha regulado el tema test para SARS-CoV-2, ¿no? Es fundamental que si se quiere llegar a esto, y enfocando un poco, como decía Sergio, el tema de la microeliminación, es el disminuir y abaratar significativamente los costes de los autotest, ¿no? Que es un Claro que punto primordial. todos los que están fabricando los millones y millones de test de SARS-CoV-2, esperemos que en breve dejen de tenerlo que hacer. Y todas esas fábricas, toda esa infraestructura que se ha creado para esto, habrá que darle salida. O sea, y cuanto más oferta hay, más baratos son las cosas. Aparte de esto, también las autoridades sanitarias pueden promocionar esto, igual que se reparten preservativos, pues repartir autotest. O sea, que esto puede llegar a ser una cosa muy cotidiana. Muy bien, pues ¿tenéis alguna consideración más o algún comentario que queráis hacer? Pues ya son las 8, hemos cumplido perfectamente el horario. Agradecer en primer lugar a los ponentes por las magníficas ponencias, a los asistentes por estar ahí y vuestras preguntas. Y nada más, os esperamos el próximo jueves a las 5 de la tarde para hablar de diagnóstico microbiológico de la hepatitis viral, y que vamos a tratar 4 puntos que son muy interesantes. Y nada más, os emplazo a todos al próximo jueves y que tengáis buena semana. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Un abrazo. Adiós a todos. Adiós. Hasta luego.